Les saluda el diácono Óscar Lopera en este sábado 17 de octubre, vigésima octava semana del tiempo ordinario. Otro fin de semana en el que el llamado es a la cordura, a la responsabilidad, al acatamiento de los protocolos de bioseguridad. Recuerde que no es negociable el uso de tapabocas, hay que utilizarlo de todas maneras. Lavarlo las manos cada 2 o 3 horas o utilizar alcohol o antibacterial. Al llegar a casa, después de una jornada laboral o de una diligencia o de una salida a un restaurante o alguna situación, seamos muy responsables con esa desinfección. Recuerde, cuidando nuestros seres queridos, estamos cuidando la familia y cuidando la familia estamos aportando al bienestar de la humanidad. No nos pongamos con situaciones ahora de conspiraciones, de que si hay esta doctrina, que si hay aquella, no. Si Dios permitió este virus, nos está hablando directamente al corazón. ¿Qué está esperando de nosotros? Una respuesta de una conversión auténtica, un cambio de vida. Y es lo que el Evangelio nos está prometiendo también, para poder tener una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces es mi punto de vista y estoy convencido de que por ahí es la situación. Estamos en las manos de Dios. Él es el dueño y señor de la vida, de nuestra existencia, somos sus hijos. Él no nos va a dejar tirados. Confiemos en Él, pero hagamos responsablemente lo que nos toca a cada uno de nosotros. En este sábado 17 de octubre es la memoria obligatoria de San Ignacio de Antioquía. Nació en el año 30 o 35 de la era cristiana y muere en el año 107 después del primer siglo de nuestra era cristiana. Fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía, el primero en llamar a la iglesia católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, el privilegio que es morir mártir de Cristo. Él tiene una frase famosa: vivan en Cristo Jesús en carne y espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad, le hemos fallado a ese papá Dios y a Jesucristo, su Hijo, y le hemos fallado a nuestros hermanos. Es el momento de pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, presentémosle nuestra vida a Dios Padre, que es un Padre de amor, de misericordia y de perdón, que siempre está presto para perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Vamos a escuchar hoy de la carta de los Efesios, el capítulo 1, versículos 15 al 23. El Salmo 8 vamos a responder: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 8 respondemos: diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí tenemos, pues, queridos hermanos, en este sábado 17 de octubre, la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Y si nosotros nos ponemos a mirar, vivió en su vida lo que nos dice tanto la primera lectura, lo que nos dice el Salmo y lo que nos está diciendo el Evangelio. Porque fue un hombre auténtico, fue un hombre de carácter, fue un hombre que no tuvo temor en dar testimonio de Cristo y no se amilanó para decir que seguía a Cristo, tanto en su pensar, en su obrar, en su hablar y en su actuar. Fue coherente y no tuvo temor de nada. Por eso, alegre, se fue al martirio. Por eso, esa frase: vivan a Cristo en carne y en espíritu. Hombre, eso es lo que estamos necesitando hoy en estos tiempos de crisis de nuestra fe. Vivan en Cristo Jesús en carne y espíritu. No tuvo temor para anunciar que viviéramos realmente en nuestra vida humana y en la espiritual los pensamientos y hechos de Cristo Jesús, porque si Él es coherente, no tenemos nosotros otra cosa distinta que ser coherentes con nuestra fe, con nuestra filiación divina, con nuestro bautismo. No es lo mismo seguir a Jesús en espacios y tiempos tranquilos
que seguirlo en condiciones de amenaza y de persecución. Hoy ya hemos tenido persecución a los sacerdotes, a la iglesia. Y es ahora cuando el Señor necesita suscitar hombres y mujeres valientes, de un corazón decidido. Algunas palabras de Jesús solo comienzan a ser inteligibles cuando experimentamos dificultades a causa de su nombre. Por ejemplo, las que leemos en el Evangelio de hoy. ¿Qué significa ponerse de parte de Cristo delante de los hombres? ¿Cómo dar testimonio de Él sin arrogancia, pero también sin temor al ridículo, sin falsos pudores, sin vergüenza? Eso es lo que está pidiendo hoy a gritos la iglesia, el Evangelio. Hombres y mujeres que den testimonio fehaciente del seguimiento de Cristo. Por eso no es nada gratis que hace 8 días vimos a través de los medios digitales la beatificación de un jovencito que con escasos 15 años fue suficiente para dar un legado a la iglesia del amor, de la fidelidad, de la entrega a Dios, a Cristo y a su iglesia, y de adorar a Cristo en la Eucaristía. A veces los creyentes podemos dar la sensación de que en el fondo no creemos lo que decimos creer. Y eso es con demasiada frecuencia. Porque no se nos nota en el actuar lo que creemos o lo que decimos creer. Porque muchas veces hay dicotomía, hay divorcio entre nuestras palabras, nuestro actuar, nuestra vida y nuestra profesión de fe. Yo creo que Cristo en el Evangelio de hoy nos está pidiendo una coherencia a nuestra fe. Cuando se presentan las ocasiones de decir una palabra clara o de realizar un gesto oportuno, nos retiramos por temor a ser tildados ¿de qué? De seguir a Cristo, de proclamar a Cristo, de vivir el Evangelio de Cristo. Esto le sucede a menudo a muchos cristianos famosos que se mueven en el terreno de la política, de la economía, de la ciencia, de las artes, del deporte y de todos los medios de comunicación. Necesitamos hombres y mujeres decididos que den la vida y opten por Cristo sin temor alguno. No es que vivan su fe con discreción, es que la viven de manera vergonzante, a escondidas, como si temieran perder relieve social por manifestarse humildemente seguidores de Cristo. Pero no solo los famosos, este temor puede asaltarnos a todos nosotros también. Si así fuera, significaría que estimamos en muy poco nuestra fe, o que preferimos la aceptación social a la autenticidad de manifestar lo que somos, creyentes, y que vivimos el Evangelio de Cristo, y que vivimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro pensar, orar y actuar, y en nuestro espíritu. Cuando nos dejamos llevar por el temor, no dejamos espacio al Espíritu Santo. Cuando hablamos nosotros, no permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe lo que tenemos que decir. El resultado es una tranquilidad personal aparente y una ocasión perdida para el Evangelio. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de abandonarnos en su proyecto, en su voluntad, en su palabra, en su Evangelio, en su vida, y que no tengamos temor. Que tengamos la frente muy erguida para anunciar al mundo un Cristo vivo hoy en medio de la comunidad. Un Cristo que sufre y tiene hambre y tiene frío con los migrantes que les falta todo. Hermanos, démosle gracias al Señor por esta palabra. Y démosle gracias porque somos sus hijos. Pero necesitamos más convencimiento para podernos lanzar a la vida auténtica en Cristo.
El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz día. La Virgen los acompañe.